Vamos a hablar de las generaciones computacionales. Empezamos por la primera. La primera generación abarca desde 1945 a 1958. Eran enormes aparatos que funcionaban con válvulas para procesar la información dependiendo de operadores que ingresaban los datos con unas tarjetas perforadas. Los equipos necesitaban gran refrigeración ya que esas válvulas generaban mucho calor, lo cual hacía que se quemaran y había que cambiarlas periódicamente. Univac es de las primeras de dicha generación. Después IBM presentaría la 701, computadora con la cual iniciaría un reinado tecnológico mundial, consolidado al presentar su modelo IBM 650. Hay que resaltar un detalle: en ese tiempo las computadoras no eran para la gente común, solo algunos bancos, el gobierno y algunas empresas tenían el recurso para tener una computadora. Vamos a la segunda generación, la cual abarca de 1958 a 1964. Las computadoras funcionaban en base a transistores. Unos 7 años le llevó al transistor llegar a ser parte relevante de una computadora, y cuando lo hizo, cambió todo. Las computadoras se convirtieron en algo más pequeño, aún de grandes dimensiones, pero ya no del tamaño de una habitación como sucedía en la primera generación. Dejan atrás las viejas válvulas que generaban mucho calor, redujo algunas dificultades y apareció la IBM 1401. Estaba compuesta por un lector de tarjeta, una unidad de cinta, una consola, la CPU y la impresora. Con la llegada de esta máquina mejoraron los lenguajes de programación, que requerían de mucho conocimiento. Es así como COBOL se transforma en el primer lenguaje fuerte. Pasamos a la tercera generación, la cual abarca de 1964 a 1971. Es la generación de los circuitos integrados, el chip, y surge cuando en el mercado aparecen las pastillas de silicio, dentro de las cuales era posible integrar miles de componentes electrónicos. Hay que destacar que el chip se inventa en 1958, pero recién 6 años después llega a la computadora. Una de las primeras computadoras con chip fue la IBM 360. Hasta ese entonces no poseían monitores. Pasamos a la cuarta generación, la cual abarca desde 1971 a 1981. Es la generación de la micronaturización, el microprocesador y chip de memoria, conocida también por ser la generación del nacimiento de las PCs, Personal Computer o computadoras personales, y se caracteriza por lograr que muchos componentes sean diminutos. Entonces aparece el primer microprocesador fabricado en 1971 por la empresa Intel. Pasamos a la quinta generación, la cual abarca desde 1981 a 1989. La llegada de las IBM PCs al mercado le posibilita a la gente contar con una computadora en casa. Las IBM PCs cobran tanta popularidad que se convierte en la computadora más vendida del mundo entero, y como consecuencia la mayoría de las empresas desarrolladoras de software comienzan a crear programas para ellos, una de los cuales fue Microsoft. Ahora vamos a ver un ejemplo de un sistema de control a distancia más conocido como SCADA. Un sistema SCADA es un sistema de supervisión, control y adquisición de datos considerado fundamental en la automatización de los procesos de producción, conformado por hardware y software, que deben cumplir 5 características. Primero, gestiona alarmas. El sistema me debe permitir gestionar alarmas ante cualquier evento. Puede ser que tenga un paro de planta, un accidente, entonces debe ser capaz de poder avisarme. También debe ser capaz de llevar tendencias y registros de mediciones, lo que se llaman históricos. Es importante para la toma de decisiones, para ver cómo va mi producción, cuánto es que estoy produciendo, también importante para el área de mantenimiento. También debe de utilizar una interfaz gráfica, HMI, en el cual el usuario, en el caso del operario, pueda ser capaz de controlar desde un arranque de planta hasta una parada de planta. También debe de utilizar redes de comunicaciones. También debe de ser usualmente diseñados tolerantes a fallos.
Ahora vamos a ver lo que es un ejemplo, control de movimiento de una cinta transportadora. Aquí tenemos un motor, aquí está el llenado, aquí se realiza el llenado de una botella y acá está la faja. Acá tenemos la configuración de parámetros, tenemos distancia que hay a la tolva, tiempo de llenado que se va a llenar mi botella, acá puedo variar la velocidad del motor que estoy trabajando. Aquí en la parte de debe tener, habíamos dicho que debe tener comunicación. Y aquí tenemos comunicación por puerto COM, en el caso sea un Arduino, seleccionar el puerto. Por aquí en los históricos para ver el estado del motor. Si damos clic en detalle, me va a llevar a ver el estado del motor. Aquí podemos ver corriente de armadura, tensión, en la potencia a la cual está trabajando mi motor, el factor de potencia también, y acá sus respectivas gráficas. En cualquier momento yo puedo visualizarlo para poder tomar decisiones o darle mantenimiento. Eso es todo.